Hola, buenas noches. Bueno, abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, vamos a leer un pasaje ahí y a reflexionar sobre ese pasaje. Ya nos vinieron hablando en otros miércoles sobre los capítulos o los versículos anteriores. El último fue el S, que habló de andar en el amor, andar en la luz. Y ahora viene a andar en sabiduría. El capítulo 15 y siguientes habla de la plenitud del Espíritu. La plenitud de ser llenos, plenos, llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. Dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hasta ahí la lectura de la palabra. El apóstol Pablo venía hablando en esta carta a los Efesios de algunos temas vinculados con el Espíritu Santo. Tangencialmente había dicho que el Espíritu Santo sella al creyente en 1.13, capítulo 1, versículo 13 de Efesios. Vemos ese tema, ¿no? De que somos sellados por el Espíritu Santo cuando creemos. También en el capítulo 4, versículo 30 de Efesios, vemos que no debemos contristar al Espíritu. Y ahora está hablando de la plenitud del Espíritu, de ser llenos del Espíritu. Esto de ser llenos del Espíritu, estar completamente lleno del Espíritu y bajo control del Espíritu, es el estado que Dios desea para nosotros, para cada uno. No es para algunos elegidos o para ciertas personas muy espirituales, es para todos los creyentes. Dios lo quiere para todos, que seamos llenos del Espíritu. No es fácil, pero es el estado que Dios desea para cada uno, ¿no? Y para llegar a ser, tener la plenitud del Espíritu hay que dejar algunas cosas. Hay que ir haciendo una limpieza que se va a manifestar en esa plenitud del Espíritu. Y esa limpieza es de todas las cosas malas, pecados y todas las cosas que el mismo Pablo fue mencionando en la carta en versículos anteriores, como mentira, hurto, palabras corrompidas, amargura, enojo, ira, maledicencia, malicia, fornicación, inmundicia, avaricia, etcétera, etcétera, porque esta lista es solo una muestra de todas las muchas cosas malas que hay y en las que podemos caer o podemos pecar. Por lo tanto, si tenemos pecado no va a haber plenitud del Espíritu, hay que hacer esa limpieza. Y habla de andar en el Espíritu. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad, versículo 15. Ahí habla de mirar, llamada de atención, estar atento, estar atento. Está diciendo, miren cómo tienen que vivir al ser cristianos, ¿no? Estén atentos a esto, a esta forma de vida que voy a proponer, que la palabra de Dios no propone, sino que la palabra de Dios ordena de alguna manera, porque es imperativo. No dice si pueden o si tienen ganas sean llenos del Espíritu. No, sed llenos del Espíritu. Entonces, estén atentos a esto. Y dice, mirad con diligencia.
es con prontitud, con pies ligeros, con esmero. El creyente tiene que prestar atención con esmero a cómo se está desarrollando su vida. Por eso dice, mirad con diligencia. Bueno, y ahí vemos después que dice la palabra, miren cómo andan, no como necios, sino como sabios. Habla de sabiduría, que tenemos que andar como sabios. La sabiduría, ahí está resumido, no es un conjunto de conocimientos, sino una conducta, una forma de comportarse ante Dios, y la sabiduría es la forma correcta de comportarse. En cambio, por oposición, la necedad, ser necios, tampoco es la ausencia de conocimiento, sino una actitud, un comportamiento equivocado en relación con Dios. No es saber tener conocimiento, ser sabio, tener conocimiento de un tema o de muchos temas, sino una forma de comportamiento que a Dios le agrada y que ahí está resumido, que es la sumisión incondicional a la voluntad de Dios en completa obediencia. Esa es la persona sabia, la que conoce la voluntad de Dios y la hace. ¿Y cómo la hace? Bueno, en sumisión a esa voluntad. Por oposición, ser necio, la necedad, es no someterse a la voluntad de Dios en absoluta entrega. ¿Eso qué significa? Bueno, es no someterse en absoluto, como dice abajo, el rechazo de Dios completo y la autoexaltación del hombre, o no someterse completamente en absoluta entrega, reservando algunos aspectos de nuestra vida, que no se lo queremos entregar a Dios o que nos cuesta. Y bueno, en ese aspecto que no le queremos entregar a Dios, estamos actuando neciamente, porque el actuar sabio es incondicional, la sumisión incondicional al Señor, a su voluntad. Y acá tenemos cómo se imbrican los conceptos entre lo que es la sabiduría y la voluntad de Dios, cómo son conceptos que se complementan, se imbrican uno a otro, porque tiene que ver con la voluntad que después vamos a ver de Dios. Y acá vemos una manifestación del andar sabio. El andar sabio, el andar conforme a la voluntad de Dios, se manifiesta aprovechando bien el tiempo. El creyente que tiene este andar en la voluntad de Dios aprovecha bien el tiempo, que en verdad se está refiriendo a aprovechar las oportunidades. Esto de aprovechar el tiempo es aprovechar las oportunidades. Textual sería redimir el tiempo, comprar el tiempo, rescatándolo de un entorno de mal en el que los impíos lo utilizan. Para los impíos, aprovechar bien el tiempo es aprovechar cualquier ocasión para practicar el pecado. Para el creyente, el tiempo debe ser utilizado para hacer el bien y para la santificación. Entonces, ¿qué es? Esto es una manifestación de estar lleno del Espíritu. El que está lleno del Espíritu aprovecha el tiempo, quiere decir, aprovecha las oportunidades para lo que el Señor quiere. ¿Y qué quiere? Que hagamos el bien y que demos testimonio. Y hay que aprovechar esas oportunidades. Cuando hay oportunidades de hacer el bien, hay que hacer el bien. Cuando hay oportunidad de dar un buen testimonio, un testimonio de un cristiano, hay que dar el testimonio. ¿Por qué? Porque es una oportunidad y la oportunidad que se va difícilmente se recupera. Y acá un paréntesis, a mí me pasó una vez que no me animé a dar el testimonio y la persona falleció. Y después tuve la culpa esa, digamos, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no me animé? Por un montón de tiempo, porque ahí no redimí el tiempo, no aproveché el tiempo, no aproveché la oportunidad en ese sentido. Y dice, ¿por qué tenemos que aprovechar? Porque los días son malos. Los días son malos significa que la época está bajo el poder de Satanás. Como dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Los días están gobernados por el mal y entonces las ocasiones para hacer el bien escasean. Hay más ocasiones para pecar.
siempre están por debajo, las vocaciones para hacer el bien, para dar testimonio, están por debajo de las otras, que son las que gobiernan el mundo, y como creyentes tenemos que aprovechar esas ocasiones. Eso es lo que nos dice la palabra, y por eso dice que los días son malos, porque está bajo el poder de Satanás del mundo, ¿no? Y después habla un poco de la voluntad de Dios, la palabra, porque dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Perdón. Ahí tenemos, los días son malos, y la voluntad de Dios. Conocer y hacer la voluntad de Dios es la verdadera sabiduría. No solo conocer, como dice Santiago, el libro de Santiago, ser, además de, inventando una palabra, ser además de oidores, hacedores de la voluntad. Y pone el ejemplo del espejo, de la palabra, ¿no? Que nos miramos en el espejo y normalmente salimos como estamos y no hacemos nada. Entonces, así no, porque no somos hacedores, sino que hay que hacer los cambios necesarios. Si uno en el espejo se ve despeinado, se tiene que peinar, si se ve muy barbudo, se tiene que afeitar, y si no hace el cambio, queda igual. Entonces, el espejo te revela lo que tenés mal, digamos, para vos cambiarlo. Y entonces hay que ser hacedor. Y el ejemplo es Cristo. El ejemplo es Cristo. Cristo establece la voluntad de Dios, o sea, nos da el ejemplo de cómo, y acá vemos cómo se complementan o se entrelazan los conceptos de sabiduría y voluntad de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios, dice 1 Corintios 1:24. Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y nos enseña a hacer la voluntad de Dios en su vida. Todo lo que Él hizo fue simplemente como siervo, porque Él vino se humanó para poder ser siervo. Sabemos que en su estado, digamos, en su estado inicial, digamos, divino, antes de humanarse, no podía ser siervo. Él, como dice la palabra, se tuvo que hacer primero hombre para poder ser siervo, para poder ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y él siempre se preocupó de hacer la voluntad del Padre. Él lo enseña en la oración, cuando nos enseña el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, habla de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Él dice en Juan 4:34 que cumplió la voluntad de Dios en su vida. Y también lo vemos, por ejemplo, en muchas partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero lo vemos en Mateo capítulo 4, en las tentaciones del Señor. Fíjense que la primera tentación, cuando lo lleva Satanás al desierto, no parecía algo muy, muy malo, digamos. Si tenés hambre, decí que estas piedras se conviertan en pan y comelas. Después va subiendo de tono. Satanás va de menor a mayor y va aumentando la intensidad del pecado que propone. Pero era un pecado porque era salirse de la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios. Entonces el Señor le responde diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como diciéndole, mira, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios, todo, fuera de la voluntad de Dios, no voy a hacer nada, aunque parezca lícito comer pan, digamos. Así que Él nos enseñó ahí. Y también en Getsemaní, cuando Él humanamente, en su parte humana, sufría y sudaba sangre, como grandes gotas de sangre, porque Él veía venir la separación del Padre. Eso era lo más tremendo que le iba a pasar, porque Él ya sabía de antemano que iba a ir a la cruz y no era esa angustia tanto por lo físico, sino más bien por esas horas de abandono que sufrió en la cruz, porque Dios lo hizo pecado y el Padre durante un tiempo le da la espalda a ese pecado. Y por primera vez en la historia de la deidad se rompe esa comunión durante ese tiempito, y eso le costaba al Señor.
Y eso le costaba, porque no quería sufrir eso. Y entonces él dice que sea tu voluntad y no la mía. Y después vemos que la voluntad de Dios también se relaciona con la santificación del creyente, porque es voluntad de Dios que nos santifiquemos. Sabemos que tenemos una santidad posicional desde que creímos en Cristo, porque estamos justificados, Dios nos ve justos porque nos mira a través del prisma del Señor Jesucristo. Entonces, desde el punto de vista posicional somos santos. Hagamos lo que hagamos porque creímos, y como creímos somos santos, y por eso podemos ir al cielo. Pero también hay otra santidad, que es la santificación personal, que es un proceso que se va haciendo durante toda la vida. Y Dios quiere que nos santifiquemos. Primera Tesalonicenses 4:3 lo dice. También es voluntad de Dios que el creyente sea agradecido con el Señor, que viva en una continua gratitud. Primera Tesalonicenses 5:18. Y también que sea dócil al Señor. Hebreos capítulo 13. Vamos a seguir un poquito. Después vemos un contraste notable. El contraste es entre el hombre que se deja controlar. Acá habla del vino o cualquier otro tipo de pasión. Y el que se deja controlar por el Espíritu, porque dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, hay libertinaje, hay vida desordenada, vida perdida. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pone este ejemplo, como podría ser cualquier otro vicio, pero pone el ejemplo de algo que controla al ser humano. Podría ser la droga, podría ser cualquier otra cosa donde el hombre, o algún otro vicio donde el hombre pierde el control. Por ejemplo, el juego, cualquier cosa puede ser, cualquier cosa que te domine, donde vos no puedas, estés indefenso ante eso, ¿no? Porque no podés con eso. Y entonces ahí ya no actuás vos, sino que actúa el vicio de una manera que te controla y te dirige. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero ese control de algo sobre alguien es lo que resalta la palabra. Y dice, no, eso no. Antes bien, sean llenos del Espíritu y déjense controlar por el Espíritu. O sea, esa llenura del Espíritu llega a tal nivel que te domina y te controla, y no podés evitarlo, ser dirigido por el Espíritu. Entonces, es eso, el hombre lleno de vino está controlado por el alcohol y no es dueño de sus acciones. Y el creyente lleno del Espíritu es dirigido y controlado plenamente por el Espíritu. Ahora, las acciones bajo el control del Espíritu no son actos fuera del control del creyente, es decir, no es algo que no entienda el creyente. Él está controlado por el Espíritu, pero el creyente entiende claramente lo que está haciendo. No es que actúa como un robot donde el Espíritu lo hace hacer cualquier cosa. No, está controlado por el Espíritu, guiado por el Espíritu, pero el creyente es plenamente consciente de lo que está haciendo, y lo hace bajo el impulso del Espíritu, ¿no? Y después vemos que es un mandato. Eso es lo que recién decía yo, ¿no es cierto? La parte de arriba, que el creyente entiende claramente lo que está haciendo y lo hace bajo el impulso del Espíritu Santo. Y después vemos que es un mandato y no es una sugerencia. Dice, sed llenos, es imperativo, ¿no? Sed llenos del Espíritu. La plenitud del Espíritu no es la manifestación de dones espectaculares, es decir, para que yo esté lleno del Espíritu no va a producir, si la persona, el creyente, está lleno del Espíritu, no quiere decir que va a ser prodigio, que va a hablar en lengua, que va a hacer sanidades, no tiene por qué haber una espectacularidad. Y tampoco presupone que tenga más dones que otro hermano, ¿no es cierto? Porque no tiene nada que ver con el reparto de dones, porque eso es soberano del Señor. El Señor reparte como quiere los dones. Todos tenemos por lo menos uno que tenemos que usar. Todo creyente tenemos un don por lo menos que tenemos que usar para edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia.
Y acá, bueno, del material que estuve leyendo, daba el ejemplo de la iglesia en Corinto, que había hermanos que tenían dones, tenían muchos dones, pero sin embargo era una iglesia que estaba con problemas porque no había un grado de espiritualidad bueno o elevado. Entonces, no tiene nada que ver tener o no tener dones con estar lleno del Espíritu. Así que bueno, eso es una aclaración. Y después tenemos qué es y qué no es, la plenitud del Espíritu. Estar lleno del Espíritu. Lo que no es la venida del Espíritu Santo, digamos, como si fuese un nuevo descenso, como pasó en Pentecostés. Ahí cuando empezó la iglesia, eso ocurrió una sola vez. Ahí empezó la iglesia, Hechos capítulo 2, no va a volver a pasar una sola vez. Entonces no es eso. Tampoco es el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo también es una vez cuando el creyente cree. Ahí dice, el Espíritu Santo una sola vez bautiza al nuevo creyente en el cuerpo de Cristo y pasa a formar parte de la iglesia. Es algo que se da cuando creemos, una sola vez. O sea que tampoco es lo que la palabra llama el bautismo del Espíritu Santo. Tampoco es la morada del Espíritu Santo, porque todos los creyentes cuando creemos nos transformamos en morada del Espíritu Santo, en el sentido de que habita en nosotros el Espíritu Santo. Desde el día que creyó, mora el Espíritu Santo en nuestro interior, y ningún pecado que el creyente pueda cometer le hace perder la morada del Espíritu Santo, va a seguir morando en él. Claro, va a estar contristado, que sería, lo vamos a poner triste por hacerlo cohabitar con pecado, pero el Espíritu está, y es Dios, dentro nuestro. Y no es el sello del Espíritu de Efesios 1:13 que dice que somos sellados también en el momento de creer. Es como como que el Padre nos sella con la imagen de su Hijo en cada creyente, indicando que somos propiedad de Él y que nos garantiza la protección eterna, porque dice que no pereceremos jamás, Juan capítulo 10, versículos 28 al 30. Entonces, ser lleno del Espíritu no es nada de todo eso, ni que va a volver el Espíritu como pasó en Pentecostés, ni el bautismo del Espíritu Santo, ni la morada del Espíritu, ni el sello del Espíritu. ¿Y qué es entonces? Bueno, ahí vamos a ver lo que es. ¿Qué es ser llenos del Espíritu? Bueno, es ser, como decíamos, controlado totalmente por el Espíritu. El Espíritu controla al creyente, toma posesión del creyente, le conduce conforme a su voluntad y produce fruto en el creyente. Nos guía, nos dirige el Espíritu y produce fruto del Espíritu en el creyente, los frutos del Espíritu. Se repite, o sea, esto ocurre varias veces en la vida cristiana, no ocurre una sola vez. La verdad debiera ser el estado permanente, porque la voluntad del Señor es esa. Es muy difícil porque vivimos metiendo la pata, cometiendo pecados. Si nosotros pecamos, hasta que confesamos ese pecado, lo hacemos cohabitar al Espíritu con pecado y entonces lo contristamos. Lo ponemos triste, no actúa, no puede, lo comprimimos, le dejamos poco lugar. Dios respeta nuestra libertad. Y entonces, si le dejamos poco lugar, no vamos a sentir esa plenitud. Después dice que puede estar o no acompañado de alguna manifestación externa de gozo, de alabanza, y a veces no tiene ninguna manifestación porque se manifiesta en paz y tranquilidad que produce la presencia de Dios en nuestro interior. O sea, no necesariamente tiene que haber algo, gozo, alabanza, a veces hay tranquilidad y quietud. Y el propósito divino para la vida cristiana es que esto debiera ser lo normal y no una excepción, es la condición normal del creyente. Las condiciones para ser lleno del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, no apagarlo, 1 Tesalonicenses 5:19, quiere decir no resistirlo. Es lo contrario a una vida rendida totalmente a Dios. Acá está citado Romanos 12, es decir, que presentar nuestros cuerpos como ofrenda al Señor permanente, es una vida rendida al Señor. Bueno, si lo resistimos, lo apagamos. No resistirlo, no contristarlo, es decir, no hacerlo cohabitar en nuestro interior con pecados sin confesar.
Si tenemos pecado y está el Espíritu, se contrista. Y tenemos que andar en el Espíritu, tener una vida que dependa de Dios, que se sujete al Señor, y que de esa manera vamos a tener victoria sobre la carne. Entonces, las condiciones son esas para poder ser llenos. Y después hay consecuencias también. Una vez que logramos ser llenos del Espíritu, esas son las consecuencias. En cuanto a la comunión y a la alabanza, vamos a tener comunión con los hermanos, a alabar. Vamos a ser agradecidos con el Señor y vamos a ser sumisos entre nosotros mismos. Y ahora lo voy a pasar medio rápido porque es un poco largo, pero dice acá, fíjense, sed lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros, estas son las consecuencias de la llenura del Espíritu, que vamos a hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Las obras de la carne producen separación entre los hermanos, rotura de comunión. Lamentablemente lo vemos en muchas iglesias, que se separan, que se abren, y a veces por actitudes carnales. Y ahí están algunas citas que pueden consultar. Ahora, el creyente lleno del Espíritu ama la reunión de la iglesia, el culto con los hermanos, la comunión, porque está precisamente lleno del Espíritu y es lo que a Dios le gusta y respeta la voluntad del Señor en eso. Hablamos de la alabanza, salmos, himnos, cánticos espirituales. Los salmos, parte de la palabra de Dios. Los himnos son canciones con un contenido doctrinal profundo. Y los cánticos espirituales, que cualquier canción que exprese algún aspecto de la vida cristiana. Así eso tenemos que hacer para alabar. La iglesia primitiva cantaba en sus cultos y hay algunas citas que reflejan en el Nuevo Testamento algunos de estos himnos. La alabanza tiene que salir del corazón y de un corazón controlado por el Espíritu, porque, digamos, si no sale del corazón es falso, es hipócrita. Entonces, la alabanza tiene que salir de lo profundo del ser, a eso me refiero con el corazón. Alabamos al Señor desde la profundidad de nuestra alma y como dice el Señor cuando hablaba con la mujer samaritana en Juan 4, que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Entonces la alabanza tiene que ser en espíritu y en verdad, desde lo profundo. Y la música, bueno, habla un poco ahí de la música. Bueno, esto ya lo dije, que la alabanza sale del corazón, que tiene que ser en espíritu y en verdad. Y después habla de la música porque dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando habla de esto, de cantar y alabar, está hablando de música. Y se puede ver el Salmo 150, que esa música puede ser vocal, puede ser instrumental. No hay problema en que en el culto haya instrumentos, porque esto también ha sido algún tema espinoso en algún momento, gracias a Dios acá no lo es. Tenemos baterías, no hay problema, y no importa, los instrumentos, no hay instrumentos más espirituales y otros que no sean espirituales, sino que lo importante es la reverencia, ¿no? Tocar con reverencia, ejecutar el instrumento con reverencia, y que las costumbres y las tradiciones a veces nos llevan a excluir aspectos de la alabanza que son muy válidos o podrían ser muy, muy valiosos, ayudar a que la gente cante mejor, más entonado, y por costumbre o tradición nos oponemos. Así la costumbre o la tradición vacía no tiene ningún asidero bíblico, tiene que ser con asidero bíblico y lo que sí ahí habla de sustituir, de tener cuidado con cierta música sensual o cierta música que tape las voces y evite que los hermanos se puedan escuchar cuando cantan, ¿no? Después vemos que la gratitud está en el versículo 20, dice que tiene que ser constante. Fíjese, le leo el versículo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre y por todo tenemos que agradecer. Entonces, constante la gratitud, siempre. Por todo, sin límite. Sin límite. Acá
debemos mostrar siempre un espíritu de gratitud, incluso en circunstancias adversas, y cita a Job, no que demos gracias por el mal que sufrimos o por la prueba. Sí, podemos dar gracias por la prueba, pero no nos va a dar ganas de agradecer el mal que estamos sufriendo. Pero sí que en ese contexto tengamos una actitud de agradecimiento al Señor. En ese contexto de prueba, pensar que la inmensidad de los beneficios que recibimos supera las pruebas que padecemos. Siempre, no nos concentremos en la prueba que estamos pasando, concentrémonos en toda la inmensidad de cosas que el Señor nos está dando y que esa prueba no nos deja ver. Y dice que la gratitud se dirige al Padre como fuente de todo bien y de toda buena dádiva. Agradecidos al Padre. ¿Por qué? Porque todo bien viene de Él, todo regalo viene de Él. Ahí cita Santiago 1.17 que dice, hermanos, no erréis, no se confundan, no se equivoquen. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces, no de otro lado. Porque alguno podría pensar que el mundo o Satanás te puede dar cosas buenas. No te puede dar nada bueno, porque si te da algo que parece bueno es para después darte el hachazo. Entonces, de ahí viene lo bueno viene del Señor. La voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Satanás te puede dar algo que parece bueno, a lo mejor que es agradable, a veces el pecado puede ser agradable, pero no es bueno, y mucho menos es perfecto para mi vida, porque la perfección para mi vida la da el Señor. Y no hay gratitud y alabanza sin oración. Todo dirige a la oración y también va dirigida al Padre, como nos enseñó el Señor Jesús en el Padre Nuestro. Va dirigida al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y el versículo 21 dice, el último, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y acá tenemos que esta enseñanza apunta a ser humildes y sumisos entre nosotros mismos, entre creyentes, en el sentido de que ningún cristiano es superior a otro y que no debemos tratar de imponer nuestro pensamiento, lo que queremos hacer. Vamos a leer Gálatas 3:28. Para Dios no hay acepción de personas y todos somos iguales. Y Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno, somos iguales. Y después vamos a ver Romanos 12:3. Romanos 12:3, que dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí tenemos que ubicarnos, digamos, en y ser humildes. Ser humildes, ser sumisos entre nosotros y antes bien considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Es decir, no hay creyentes superiores a otros, pero si yo tengo que pensar algo, bueno, prefiero pensar que son superiores a mí y no sentirme superior yo para no pecar. Pero en verdad, para el Señor no hay acepción de personas y somos todos iguales. La pregunta final sería, ¿estoy siendo llenado por el Espíritu o estoy contristando al Espíritu? Eso no es para que lo respondan, sino para que lo pensemos cada uno y poder modificar los aspectos que haya que modificar para empezar a ser cada vez más hacedores de la palabra. Eso implica cambiar cosas. Lo que no estoy haciendo y debo hacer, o lo que estoy haciendo mal
y debo corregir, o los aspectos de mi vida, la partecita que no quiero ceder. Acuérdense que la sabiduría era plegarse o ser sumiso completamente a la voluntad de Dios, incondicionalmente. Entonces, el Señor pide mucho, es así. Él no pide medias tintas, nos pide todo, nos pide todo. Entonces, para poder tener la llenura del Espíritu y tener una vida en la que vemos, y los demás también lo van a ver, porque los demás se dan cuenta, porque refleja lo que tenemos adentro. Para tener eso, y bueno, hay que entregar todo, toda la vida, ¿no? Entonces, para pensar, ¿qué era contristar? Hacer cohabitar con pecado al Espíritu. Entonces, ¿estoy en eso o estoy siendo llenado por el Espíritu? Bueno, eso es todo, hermano.